Buenas noches, bendiciones mis hermanos. Por aquí estamos, lunes de lectura bíblica. Una semanita más. Continuamos con nuestra lectura bíblica del segundo libro de Reyes. Y vamos a partir con nuestra lectura a partir del capítulo 11. La vez pasada leímos hasta el 10. Ahora vamos a leer a partir de la historia de Atalía usurpa el trono. A ver, vamos a ponerle por aquí a los dispositivos. No molestar, que no nos caigan ni llamadas ni notificaciones. Pues vamos a empezando. Mientras se van conectando más hermanos, bendiciones mi hermano José Luis. Mientras se van conectando más hermanos para que nos acompañen con esta lectura bíblica en esta noche, y vamos comenzando con una oración. Amén. Padre Santo, gracias Señor por permitirnos llegar a una semana más de lectura bíblica. Padre Santo, sabemos que todavía tenemos un largo camino por andar, Señor, en su palabra, a leerla, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo, como siempre, nos acompañe, Señor, y nos dé palabra, que acomode mis pensamientos, Señor, que disponga los corazones, Señor, para recibir esta lectura bíblica, Padre Santo, y que en ella encuentren la palabra que están buscando de parte suya en esta noche. Le pedimos, Padre Santo, que usted, Señor, nos ministre a todos a través de su palabra, a través de este estudio bíblico, Padre Santo, a través de las redes sociales, Señor, hasta donde llegue su palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de los que vean este video. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre tenemos algo para tomar, para que no nos quedemos afónicos. Gracias a los que nos acompañan por primera vez también. Bendiciones, amiga Vero Balcón. Bendiciones, hermano Héctor Luna, del Golfo de Santa Clara. Y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra lectura bíblica. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. El inicio de esto comienza con una tragedia. Era la esposa, era la hija de un rey, era la esposa de un rey, pero aquí era la madre de Ocosías, quien era rey. Y esta mujer, al ver que mataron a su hijo, para ella usurpar el trono, fue y mató a todos, a toda la descendencia, a todos los hijos del rey, a toda la descendencia del rey David, a toda la descendencia del rey David, así como lo escucha, a todo varón, porque los varones eran los que tenían que tener el cetro del reinado. Dice en el versículo 4, Joás es coronado rey de Judá. Mas el séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo, Joiada era el sumo sacerdote en aquel tiempo, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer.
La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta del sur y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo, o sea, había cambio de turno. Como hoy en día en el gobierno, las autoridades como los policías, el ejército tienen turnos, y había un cambio de turno también de los guardias. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. O sea, los que salían de guardia de la casa del rey se iban a ir a la casa de Jehová. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno su arma en las manos. Y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Bendiciones, Rosario de Cabrera, bendiciones hermana. Elsa, Elia Medina, bendiciones. Y el sacerdote dio a los jefes de centena las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: viva el rey. Batiendo las manos. Es aplauso. Muerte de Atalía. Vamos a volver a leer esta historia en Primera y Segunda de Crónicas, y así vamos a ir completando la historia. Muerte de Atalía. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, fíjense la actitud de esta mujer usurpadora del trono. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Fíjense, por orden divina, de todos los hijos de primogénitos, como decir, del rey David, era una secuencia, que todo el tiempo el hijo del rey era el príncipe. Al morir el rey, su hijo heredaba el trono, y así sucesivamente, generación tras generación. Pero en este caso, Atalía, la hija de paganos, estaba casada con Ocosía, que estaba casada con un rey de Judá. Era madre de Ocosías, quien había heredado el trono. En vez de llorar a su hijo, ella vio por su porvenir, fue, mató a toda la descendencia del rey David, al menos eso creyó hacer, y se sentó en el trono. Ella era la que había usurpado, y ella era la que había traicionado al pueblo de Dios al matar a la descendencia del rey David, para que nadie pudiera ocupar el trono y sentarse ella. Entonces la traidora era ella. Sin embargo, cuando ven que por ahí surgió un hijo de la descendencia del rey David, y a los 6-7 años lo coronan, ella grita: traición. Porque a ella se le hizo, fíjense qué confusión, lo que ella hizo se le hizo correcto siendo traición, y lo que es justo a ella le pareció traición. Y cuántas veces
nosotros también no nos encontramos con personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno y a lo bueno malo, y confundimos lo santo con lo profano. ¿Qué tenía en la mente esta mujer para pensar que a ella era la que habían traicionado, cuando en realidad estaban corrigiendo el orden de Dios en las cosas? Seguimos en el versículo 15, dice: mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del reino del templo, del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Entre paréntesis dice: porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Se cierra paréntesis. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron, porque acuérdense que Atalía adoraba al dios Baal en la propia tierra de Jehová, en el propio pueblo de Dios. Y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Fíjense nada más, de 7 años era. ¿Por qué vivía? Porque lo ocultaron, porque lo protegieron de todo peligro, de que atentaran contra su vida, y lo ocultaron en la casa de Dios. Se crió entre los sacerdotes. Capítulo 12. Joás repara el templo. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Jehú, al decir en el 7º año de Jehú, se refiere a que ya llevaba 7 años reinando el rey Jehú en Israel. Recuerden que se dividió el pueblo de Dios. Judá formó un país, su propio rey, sus propias leyes, y está Israel, las otras 10 tribus que por voluntad de Dios y castigo se apartaron. Entonces Judá tenía su rey, Israel tenía su rey, y ya llevaba 7 años reinando Israel, Jehú, para cuando Joás comenzó a reinar en Judá. Dice: en el 7º año de Jehú en Israel comenzó a reinar Joás en Judá, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Fíjense aquí que él actuó correctamente mientras lo dirigió el sacerdote Joiada. Hay veces que si somos guiados por otro hermano, por un pastor, por un líder, nos portamos bien, pero no sabemos andar solos, porque luego nos desviamos, luego nos enfriamos,
luego dejamos de orar, de ayunar, de trabajar en la obra, y tenemos que tener cuidado de no depender que otro nos dirija para poder seguir a Dios. Versículo 3. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. La gente quemaba incienso en los lugares altos, pero quemaba incienso también a otros dioses, a Baal. Entonces, nunca se limpió el pueblo de Judá totalmente de la idolatría de su pueblo hacia otros dioses ajenos. Siempre ha habido esta tendencia y la habrá, porque en la profecía dice que van a venir muchas plagas en la profecía de Apocalipsis, y aún así seguirán necios los que adoran las imágenes, los ídolos. Por eso digo que siempre habrá esa tendencia. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Fíjense, se estuvo recibiendo dinero para arreglar el templo y lo estuvieron agarrando los sacerdotes. ¿Qué hacían con el dinero? ¿Quién sabe? Pero eran líderes, eran ministros dentro del templo y no cumplían con su obligación dirigiendo el dinero a lo que se debía de dirigir. Siempre se ha usado, se ha acostumbrado y está bien aceptado y recibido por Dios que se ofrende. El problema es que los líderes de las congregaciones tenemos que ser responsables con el dinero del Señor, porque si se lo ofrendan a Dios, de Dios es, no del líder, no del pastor. Y se tiene que tomar ese dinero con responsabilidad. Versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. O sea, ya de que se ofrendaba, y vámonos a los que van a arreglar, no intermediarios. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo, que todos ni lo hacían. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. O sea, nada más lo recibían y lo echaban. Hoy en día, equivocadamente, porque es hasta simbólico, pero equivocadamente en las iglesias donde al cesto o bandeja o donde se reciben las ofrendas, le llaman alfolí. Pero es un arca. En realidad es un arca porque es para dinero. Alfolí se llamaba en el tiempo pasado porque eran bodegas para, como lo dice la palabra, embodegar alimentos, pasturas, trigo, cebada, frijol, arroz, alimentos, frutas, verduras, todo. Era el alfolí, eran bodegas de alimentos. Quitamos lo de pasturas.
pero eran para puro alimento. Hoy en día lo que se recolecta no es alimento, no es un alfolí, no tenemos una bodega. Solamente a los hermanos que se dedican a enviar ayuda en alimento, pan, panecillos, comidas, carnes, pollo, ellos sí puedan tener bodegas. Ese sí se podría llamar un alfolí. Pero nosotros en las iglesias locales solamente tenemos arca, que es donde se reciben las ofrendas. Vamos a ver qué dice la riqueza literaria. Altar, lugar de sacrificio. La raíz de Mezbeach es Sabach y significa matar, sacrificar, ofrecer un animal. La palabra Mizbeach aparece más de 400 veces. Los altares tuvieron gran importancia en las vidas de Noé y los 3 patriarcas. En el sistema levítico y en el templo de Salomón, el altar constituía el centro de actividad diaria, sin el cual el resto del culto israelita no podía celebrarse. El altar del sacrificio también representaba algo crucial en la revelación divina de la verdadera adoración en momentos alegres tales como las fiestas. Pues vemos aquí lo que es un altar. Versículo 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, entre los dos, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Y a los albañiles, ya existía carpintero, ya existían albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. ¿Cómo decir? Necesitamos hacer el templo, y en vez de hacer el templo que andaban gastando, oye, pero una guitarrita eléctrica, oye, pero un teclado, y cuando si dijimos que el dinero que se iba a reunir era para esto, se tiene que usar en lo que dijimos, no se tiene que desviar para ningún otro lado. Versículo 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. ¿Se fijan? Primeramente los sacerdotes, el dinero perdedizo por ahí, no se hacía nada, y ahora lo que se reunía en el arca, ni siquiera necesitaban decirle, oye, ¿cuánto gastaste? Porque todo lo hacían con justicia, sin pecar, sin robar, sin sorprender al que les entregaba el dinero. Versículo 16. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. ¿Ya ven? Dinero por la culpa, dinero por pecado, no a la casa de Jehová. Podían disponer los sacerdotes de ese dinero para ellos. Hazael amenaza a Jerusalén. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas
que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Como quien dice, en vez de acudir a Dios, le mandaron: ahí te va una feria, perdónanos, no nos hagas guerra, y se fue. Muerte de Joás. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Es como diciendo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Capítulo 13. Joacás reina en Israel. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Jeroboam, hijo de Nabat, es al primero que se le entregó el reino de Israel, cuando se dividió Israel y Judá. Y el pecado de Jeroboam fue que puso becerros, siendo que Dios le había dado el reino. Él dijo: si la gente se va a adorar a Dios allá a Judá, se me va a voltear el pueblo, y les puso unos becerros en cada ciudad, y les dijo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y ese pecado hizo que Dios lo quitara de la faz de la tierra con todo y su descendencia. No quedó semilla de Jeroboam, hijo de Nabat. Espero que Nabat haya tenido más hijos, porque si no, ahí se le acabó el corrido, gracias al hijo también. Y todos los reyes que seguían cometiendo el mismo error de Jeroboam. Dice versículo 3: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Traguito que nos estamos quedando afónicos. Versículo 4: mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos estuvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Jerusalén era la capital de Judá. Samaria era la capital de Israel. Y tenían imágenes como hoy en día. Se tienen imágenes en las cuales se cree. Y después pasan cosas malas, le piden a Dios, Dios los salva. Pero como en este caso, siguieron sin apartarse de la idolatría. Versículo 7: porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar, para pisar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías
¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. Joás reina en Israel. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, otra vez, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Muerte de Eliseo. Aquí vamos a ver de la muerte del profeta Eliseo, que fue el discípulo y sucesor del profeta Elías, aquel que fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No se dice de qué enfermedad tenía, pero de ella murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, como conmemorando todavía aquellas palabras de Eliseo cuando fue arrebatado su maestro, su señor, el profeta Elías. Pasó un carro de fuego y los apartó, y un torbellino los subió a Elías al cielo, y Eliseo, no sé, entusiasmado, emocionado, sorprendido, gritaba: carros de Israel y su gente de a caballo. Y eso fue a gritarle allá el rey de Joás, el rey de Israel: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero como ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Aquí me detengo. Hay un bonito ejemplo de parte del profeta Eliseo para todos los que trabajan en la obra de Dios, para todos los que seguimos a Cristo y queremos trabajar en su obra. Estaba enfermo Eliseo y él era un profeta, y hasta el último instante de su vida fue profeta y profetizó. Hasta el último momento de su vida no dejó de trabajar en la obra de Dios, ejerciendo los dones que Dios le había dado, y le profetizó al rey. Así nosotros debemos
buscar que Dios nos conceda tal privilegio de morir trabajando en su obra. En el mundo queremos morir de otro modo, tal vez de fiesta, tal vez tomando, tal vez drogando, tal vez disfrutando en la carne, o tal vez con fama de valiente, disparando y cayendo también. Pero el mayor honor es trabajar en la obra de Dios y morir en ella, como muchos pastores que han muerto predicando la palabra de Dios en el púlpito, y de ahí los recoge el Señor. Y Eliseo así lo hizo. Seguimos adelante. En el versículo 20 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora vamos a ver la profecía. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar, fíjense aquí, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Este es un dato de cómo el poder de Dios queda su poder allí impregnado en el cuerpo de la persona que ha recibido dones de parte de Dios, a tal grado de que en esta guerra hicieron un pozo para sepultar a un soldado muerto, y al ver que lo sorprendían los enemigos, ya no tuvieron más que aventarlo, ya no lo taparon, ya no lo cubrieron, solamente lo arrojaron y huyeron o corrieron o se protegieron, pero lo echaron. Y dice ahí: al caer abajo estaban los huesos de Eliseo, los cuales todavía estaban impregnados del poder de Dios. Por eso dice: al caer y tocar los huesos de Eliseo, el soldado muerto revivió y se levantó sobre sus pies. Imagino que dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Vámonos, brincó y alcanzar a los compañeros. No vaya a ser que lo devuelvan otra vez. Versículo 22. Israel vuelve a tomar ciudades de Siria. Vamos a ver las tres saetas. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. ¿Cuántas saetas tiró? 3. ¿Cuántas victorias tuvo? 3. Y restituyó las ciudades que habían sido arrebatadas. Capítulo 14. Amasías reina en Judá. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿De dónde era su mamá? De Jerusalén. Por lo general, cuando los reyes se casaban con mujeres extranjeras que ya venían con una tradición pagana, que adoraban a otros dioses, así el rey obedeciera a Dios, las madres educaban a los hijos
de manera contraria y el hijo no salía igual que el padre. Y aquí en este caso la madre era de Jerusalén. Dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces aquí lo que hicieron es de que tu padre mató, tu padre pecó, tu padre será muerto, pero el hijo salvo. El único que puede acabar con generaciones es Dios directamente. Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. O sea, menospreció el rey de Israel al rey de Judá. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. Está echando pleito. ¿Para qué quieres que te acabe con todo y tome tu ciudad? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. O sea, la perdió Judá. Se peleaban entre hermanos, siendo que todos eran descendientes de Abraham. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria, a la capital de Israel. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis,
pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Jeroboam II reina en Israel. Porque se recuerdan que había un Jeroboam, hijo de Nabat, y este es Jeroboam II. Era descendiente. No, ¿qué va a ser descendiente? El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Decía descendiente, ¿no? O sea, son del mismo Israel, pero el Jeroboam, Dios acabó con toda su semilla. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Se llamaban igual, pero no se llamaban nada más que ser de la misma raza. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, o sea, ni esclavos ni libres. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco. A ver, permítanme. Aquí. A ver si no se nos acaba la transmisión.